llevaros a una historia que de sobradamente conocida, y yo quiero hablaros de 3 aspectos de la fe. En su día Dios me habló mucho y me sigue hablando a través de esta historia en Marcos capítulo 5, y 3 aspectos o 3 áreas de la fe que tienen que desatarse para que ese Dios de imposibles haga posible lo que para mí es imposible. Dice así Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Era siempre típico. Donde estaba Jesús, las multitudes se reunían y estaban con él. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, un principal de la sinagoga. Aquí vemos un hombre que tiene nombre, porque es un principal de la sinagoga. No pasaba inadvertido, tenía nombre, era alguien de categoría social, pero que estaba pasando una situación extrema, muy extrema en su condición, porque su hija se estaba muriendo. Y no importa la categoría social que tengas, no importa el dinero que tengas, no importa que seas el principal de la sinagoga, cuando una hija se te muere, se te muere. Y acabó yendo y postrándose delante de Jesús. Dice que se postró a sus pies, pero no se postró, el verbo que usa aquí no es un postrarse como quien se pone de rodillas y dame algo, sino que se inclinó, se echó completamente en tierra, a los pies de Jesús. Es una postración total, y le dice: ven a casa, ven a mi casa. Ven a mi casa y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces Jesús, cuando ve esa situación, verso 24, dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esa multitud le estaba rodeando, le estaba apretando. Conocéis los más viejos del lugar la historia. Pero una mujer, y aquí aparece otra persona en escena. Os hablé de tres aspectos de la fe, y ahora también vamos a ver tres protagonistas de esta situación. Fue con él, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Otra que se postra, después de la sanidad en este caso, ¿verdad? Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es decir, el segundo escenario, vemos el primero Jairo clamando, el segundo a esta mujer tocando el borde de su manto, y vamos a ver ahora un tercer escenario. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esta frase siempre me ha impactado. No temas, cree solamente. Ojalá memorices esta frase para tu vida. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto de los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando
fuera todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Yo quisiera que en esta tarde salgas de aquí con el milagro que esperas. Si has venido aquí con una necesidad que tal vez no has hablado a nadie, ni has comentado a nadie, con una carga en tu corazón que llevas años, o tal vez meses, diciendo, si tan solo encontrara trabajo, si tan solo tuviera papeles, si tan solo encontrara una casa, si tan solo tuviese la sanidad que espero, no importa. Si tú necesitas hoy un milagro, la fe puede transformar tu necesidad en un milagro. Y fijaros cómo se hace. 3 cosas muy sencillas. La primera que vemos a Jairo que aparece en escena, y cuando Jairo aparece en escena dice, ven a casa a curar a mi hija, que pues será la última escena que vamos a ver, ¿no? Cuando va a casa de Jairo. Y entonces de repente la multitud le apretaba y dice, bueno, voy a tu casa. Fíjate que es interesante. Hay gente que su fe tiene un techo. Hay gente que su fe dice, a mí no me molestan los niños, pueden llorar, saltar, y yo a estas alturas de la película no tengo ningún problema. El tema es que no os despisten a vosotros. Pero hay gente que su fe tiene un techo. Hay gente que dice, necesito que vengas a mi casa a orar. Eso es una fe de techo. Necesito que Dios venga y haga conforme a lo que yo creo que se tiene que hacer. Sin embargo, aparece en escena una mujer que no tiene nombre. Jairo tiene nombre. Jairo tiene posición social. La mujer no tiene ni nombre. Nadie sabe quién es. Una mujer que estaba excluida socialmente porque tenía una enfermedad que la excluía socialmente. Cuando una mujer tenía flujo de sangre, es como si tuviese pues una menstruación continua y no paraba de sangrar. Esas mujeres estaban excluidas. Era tan inmundo que ni te podías sentar donde ellas se sentaban, ni podías estar mucho tiempo en la misma habitación donde ellas estaban. Era una excluida social. Para colmo, se vio que era una mujer que debía tener recursos económicos, porque dice que gastó todo lo que tenía en médicos. 12 años gastando el dinero en médicos, como bien sabéis, y no consiguió nada de lo que quería. Es decir, el dinero no le ayudó, no le sirvió, porque no pudo comprar esa sanidad. Pero de repente, buenas tardes. De repente no dijo buenas tardes se las digo yo a él. Entonces, buenas noches. Y de repente ella dice, ay, oyendo que pasaba Jesús por allí, porque cuando oye, todo cambia. Dice, pero una mujer que hacía 12 años que padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Las noticias de milagros generan un ambiente donde empiezan a actuar los milagros. Nosotros en la ciudad de Lugo estamos viendo constantemente milagros, pero milagros. Este viernes nos contaban de un niño con un tumor que acaba de ser, pero milagrosamente sanado, y más milagros. Este fin de semana está habiendo muchos milagros en muchos contextos. Hoy mismo estaba escuchando el testimonio de una mujer, como Dios hoy daba testimonio cómo Dios la sanó, y ya no usa gafas de lejos. Tenía las gafas, aquí están mis gafas. Dios me sanó la vista. ¿Por qué Dios hace eso? A mí que nadie me explique el asunto, porque no lo sé. Pero yo sé que Dios toca a personas cuando esas personas actúan con fe. Y dice, todo cambia cuando oyes hablar de que hay un hombre que hace milagros, que Jesucristo está tocando, que está sanando, y eso vengo yo aquí a decirte que Dios está haciendo milagros en este momento y los va a hacer aquí, y se va a activar una esfera y un mundo de milagros en tu vida, pero no por un día, sino para siempre. Para siempre. Fíjate cómo se hace. Entonces dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y esto es de lo primero que te quiero hablar, de las 3 características de la fe. La primera es el toque de fe.
¿Qué es el toque de fe? Dice, si tocare solamente su manto, seré sana, Dios me va a sanar. Y yo digo, oye, yo me empecé a leer, si quieres leer toda la Biblia de arriba abajo, no vas a encontrar ni un solo versículo jamás en el Antiguo Testamento que diga que si tocas el manto del Señor, eres sana. ¿De dónde sacó eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito que si tocas el manto eres sano? ¿Dónde? En ningún lugar. Pero la fe es capaz de abrir nuevos caminos donde antes no había. Es capaz de ver en el desierto, ver un camino. Es decir, por eso dice, en los desiertos, y todos los profetas decían, vendrán ríos, crecerán las plantas, tal. Porque la fe es capaz de ver lo que otros no ven. Y ella dice, si tan solo tocara el borde de su manto, ¿dónde leyó ella semejante cosa? En ningún lugar, porque en ningún lugar existe. Ella oyó hablar de Jesús y algo se activó en su espíritu, porque la fe no actúa a nivel de cerebro. La fe no es una actitud mental, la fe fluye del espíritu. La fe fluye del espíritu. Por eso una persona que su espíritu no está lleno, no está o no ha nacido, no puede fluir fe. Entonces esta mujer oye de Jesús, dice, yo tengo que tocar. Y hay momentos donde nosotros podemos tocar a Dios. Y por eso Jesús dice, un momento, y me encanta en esto Jesús. Le toca, ella es sanada, instantáneamente, y dice Jesús, alto, que se para aquí todo. ¿Quién me ha tocado? Dice, maestro, por favor, maestro. Está bien que seas el maestro y que seas rabí, pero no sé si te das cuenta que todo el mundo te aprieta. Un poquillo de sentidiño, Señor, porque no sé si te das cuenta que todo el mundo te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y ahora dice, fíjate, porque lo que dice Jesús es muy interesante. Dice, la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había sido. Dice, porque conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Es decir, hay personas que están tan llenas del poder de Dios que son conocedoras cuando sale poder de ellos. Hay personas que la unción de Dios está sobre ellos de tal forma que cuando sale poder, y es una unción de ellos, la gente se sana. Hay personas que son conscientes de esa intimidad, de ese encuentro con Dios, y nosotros no podemos aspirar a menos que eso. Aspirar a menos que eso es vivir una irrealidad cristiana. Es vivir un mundo cristiano que es nada más que una pura religión. Porque la fe cristiana, la, entre comillas, religión cristiana, sin poder, no es nada más que un club social donde hablamos de cosas buenas. Como ser mejores padres, mejores maridos, mejores esposas, mejores ciudadanos, pero sin poder. Es como tener un cuchillo sin afilar, no cortas. Por eso Jesús dice, salió de mi poder. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Y dice que miraba alrededor para ver quién había sido esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Por qué temiendo y temblando? ¿Querías algo? Temiendo y temblando. ¿Por qué? Porque ella sabía que había hecho socialmente algo incorrecto. Una mujer impura, una mujer rechazada, no tenía la autoridad para tocar a un hombre, cualquiera que fuese. Entonces esa mujer, entre comillas, impura, su fe la liberó de todas las barreras religiosas, sociales, excluida social, excluida religiosamente y para colmo, arruinada económicamente. Tenía todos los males habidos por haber. Y por supuesto el peor mal de todos, era mujer. Que eso ya era mujer. Muy bien. No, es que lo enseño a predicar y predica, no hay problema. Era mujer. Entonces, era mujer, estaba arruinada, estaba enferma, estaba excluida socialmente, estaba excluida religiosamente. Todos los males. Y de repente Jesús la redime, la cambia, porque ella hace un toque de fe. Hay momentos donde tú tienes que tocar a Dios de la misma manera. Tienes que tocar. El toque de fe es cuando hay una convicción del Espíritu que te dice, ahora estoy escuchando que Dios hace milagros.
Dios hace algo. Mirad, hace unas semanas, hace ya unos meses, una hermana que se llama María. María se convirtió hace unos meses en la iglesia, hace un par de años, en plena pandemia. Ella y su esposo Luis. María, una mujer sencilla, tiene un accidente muy complicado, tiene una caída y el brazo derecho, su brazo, es un brazo con el que ella hace todo. Ella es muy diestra, como soy yo. Yo con el izquierdo casi no sé hacer nada. Y María, de repente el brazo se le queda como quieto, pasa un mes, pasa un año, pruebas, más pruebas, más pruebas, y el brazo se le empieza a necrosar, se le empieza a morir literalmente, y veía si el brazo de María era un brazo que siempre lo tenía así, y entonces se le empezó a secar, y se le secó, era hueso y piel, casi la musculatura había desaparecido. El último informe que tuvimos, que me decía, me dicen los médicos que me quieren cortar el brazo. Yo, ¿cómo cortar el brazo? ¿Pero cómo me dices que te van a cortar el brazo por un accidente tonto? Y dice, sí, pero esto afectó a no sé qué, unos músculos, no sé cuánto, en fin, que se le va una necrosia, se va a gangrenar el brazo y eso puede pasar al resto del cuerpo, que hay que cortar. Entonces ella llevaba poco tiempo convertida, entonces entra en un enojo con Dios. Entra en un enojo con Dios diciendo, ¿por qué esto? Entonces claro, cogió y castigó a Dios. Entonces, ¿cómo se castiga a Dios? No voy a la iglesia. Entonces, pues como un niño pequeño, ¿no? Pues ahora no voy. Entonces, porque es una forma porque claro, no sabe más. Pero tuvimos un domingo que ella dijo, no iba a ir, pero algo me decía, tienes que ir. Y fue. Fue a la iglesia y ese domingo una predicación y oramos por los enfermos. Ella ni siquiera salió al frente, oramos, estaba la gente en su sitio. Cuando acabamos de orar, tomó los que conocéis el local, es un local así un poco largo, y entonces cogió al final, y ya estaba al final, saliendo, y cuando estaba saliendo por la puerta, nadie la tocó, nadie le dijo nada, y a María simplemente dice que, la narración de ella, que iba caminando y que sintió de repente así un golpe en la frente, ¡pah! Un golpe fuerte, pero tan fuerte que se cayó para atrás. Entonces, claro, cuando los hermanos que estaban por allí, por la puerta, al final dijeron, ¡ay, María, la pobre que se nos cayó! Gracias que estaba al lado, cerca José Antonio, que es el copastor de la iglesia, y dijo, no, que nadie la toque, porque él se dio cuenta que esa caída no era una caída de un tropiezo, era que Dios la había tirado. Ahí caída en el suelo, bajo el poder de Dios, ella estaba tirada y ese brazo que tenía así necrosado, empezó a levantarlo, empezó a moverlo, empezó y empezó a gritar, vino corriendo hacia adelante, hacia mí, me gritaba, yo ya no entendía, porque claro, yo oía los gritos, yo no entendía ni lo que me decía, me estaba diciendo, Dios me sanó, pero yo estaba solo viendo a una mujer que parecía que estaba loca, que le había dado un ataque, y no me di cuenta que ella me estaba haciendo así con el brazo. Entonces recuperó la carne y los músculos instantáneamente. Y hasta el día de hoy, María da testimonio de su sanidad. Y no solo María, sino su marido que sale al frente y dice, yo doy testimonio de que esto es así, así. Bueno, y mi cuñado, que es el jefe de Luis, que dice, no, yo doy más testimonio, que siempre me estaba pidiendo el día libre para ir con la mujer al hospital a las pruebas. Eso ha sido lo mejor de todo. Es una broma. Es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios hace acepción de ciudades? Luego lo hace, pero en Orense no. ¿O Dios hace acepción de naciones? No, Dios se mueve mucho en Brasil, qué avivamiento, pero en España no. ¿O será un asunto de que somos como aquella multitud que aprietan a Jesús, como en la alabanza lo apretamos, pero no somos capaces, todos le apretaban, pero solo uno tocó con fe? Solo uno toca con fe. Hay un toque de fe que tiene que ver, lo creo. Creo que Dios puede ser el proveedor de mi casa. Creo que Jesucristo puede ser el sanador de mi cuerpo. Creo que Jesucristo puede ser aquel que mueva lo que tenga que mover y remover lo que tenga que remover. Y es más, yo no le voy a poner techos, yo no le voy a pedir a Dios, oye, tienes que hacerlo de tal manera, ven a mi casa. Aquella mujer no le puso techos a Dios, simplemente oyó lo que Jesús hacía y fue hacia donde estaba Jesús y tocó con fe. Y tocó con fe. ¿Qué necesitas tú para tener un milagro? Tocar con fe a Dios.
creer y tocar con fe. A veces puede pasar en la alabanza que hay una canción de Dios de imposibles, Dios de milagros, de repente, o de milagros e imposible, como sea, y hay algo que oyes eso en tu espíritu y dices, Dios mío, en el nombre de Jesús, sana a mi mamá que está allá en Venezuela o está en Madrid, haz un milagro. Y puede ocurrir. Ahora, yo nunca voy a rebajar, jamás me niego a hacer una teología de por qué no sucede un milagro. Jamás voy a hacer una teología del por qué Dios no sana. Porque tampoco hago una teología de por qué Dios no salva. Yo sigo creyendo que Dios salva a todos. Aunque no vea que todo Orense se salve, 110.000 personas, aunque no vea que 110.000 se salven, sigo creyendo que Dios salva a todos. ¿Me entendéis, hermanos? No hago una teología de por qué los de Orense no se salvan, que son muy duros estos gallegos, o de ser los españoles, los gallegos. No, señores, los gallegos, como un servidor, estamos aquí o como Abelino. Yo llevo 40 años en el Señor y Abelino lleva 2 meses. ¿O no, Abelino? ¿Cuál es la diferencia? ¿O Dios no puede hacer la obra? Dios sigue siendo el que salva, se salve la gente o no. Dios sigue siendo el que sana, aunque mis circunstancias personales me estén diciendo, claro, pero tú no sanas. Me da igual, sigo creyendo que Dios sigue sanando y seguiré orando por la salud. Pero sigo creyendo que Dios es el que provee. Porque si yo soy simplemente apretujo, es decir, estoy apretando a Jesús, simplemente lo aprieto, leyendo la Biblia, orando, tal, pero no saco nada, permitidme la expresión sacar nada, no es que yo tenga que sacar algo, sino si yo no obtengo todo de lo, es decir, Dios tiene todo, dice por la salvación es por gracia, por medio de la fe. La fe, según Efesios 8, es la que abre la puerta para que la gracia de Dios venga a mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios Padre tiene un montón de cosas para sus hijos. La única diferencia es que hay gente que con la fe abre la puerta donde viene la bendición de Dios. Y hay gente esperando que no, que Dios, si Él quiere, ¿cómo si Él quiere? Él quiere. Yo lo que tengo que tocar con fe. Y a lo mejor tú Dios no te lleva a hacer algo que, mejor dicho, Dios te lleva a hacer algo que nadie hizo antes. Solo tienes que escuchar a Dios. A Moisés le dijo, levanta la vara. Nunca antes estaba escrito. Se levantó la vara y se abrió un mundo nuevo. Cuando tú entras, y se abrió el Mar Rojo, cuando entras en la dimensión de la fe y dejas de estar en la dimensión de lo natural, siempre apegado a lo natural, siempre razonando con tu mente limitada, finita, ¿cómo puedes meter a un Dios como Él, creador de todo, en una mente aquí? Dice, no, Dios no va a poder, no, esto no va a suceder, no. Y entonces ejercemos fe, vaya, si la ejercemos, en el mismo diablo. No va a pasar, no va a ocurrir, esto no va a ser. Y podemos estar apretando a Jesús. Podemos estar siendo de los que están cerquita de Jesús y sin embargo no tener nada. Es como si dices, no, yo tengo padres, pero me matan de hambre. Oye, para tener un padre así, nuestro Padre no mata de hambre a nadie. Y la llave que abre toda bendición es la fe. Tú puedes tocar con fe. Y fíjate, para que eso suceda, ocurre otra escena. Entonces se sana completamente, una mujer que lleva 12 años enferma, y entonces Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. 1, 2, ven paz. Recibió salvación. 2, ven paz. Justo lo que no tenía, una mujer que no tenía paz, ni social, excluida, todo lo que dijimos. Y 3, y queda sana de tu azote. La bendición que ella buscaba la recibió por triplicado. No solo fue sana, sino que también recibió paz y recibió salvación. Es decir, recibió mucho más de lo que esperaba, porque ejerció la fe.
Entonces, ese es el impacto de una restauración de una vida, no solo a nivel físico, sino a nivel social, a nivel espiritual, una restauración total. Mientras él aún hablaba, Jesús estaba hablando con esta mujer, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, es de Jairo, que sí tenía nombre, tenía posición social. Fíjate, pero quien se lleva el milagro no es el de la posición social inicialmente. Quien se lleva el milagro es la mujer que nadie conoce hasta el día de hoy. La conoceremos cuando estemos en la presencia de Dios. Y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Me impacta. Eso es cuando llega la realidad y te golpea. ¿Quién no ha recibido a veces un golpe de frente de la realidad? Ya no ores más, ni molestes más a Dios, porque esto ya es imposible. Tu hija ha muerto. Estabas a tiempo para que tu hija sanara si Jesús llegara, pero esta mujer por el medio te vino a estorbar el asunto. Y en ese momento donde Jairo cae abatido, donde hizo lo último que un principal de la sinagoga, un principal de los judíos haría, es postrarse delante de un hombre y rogar, solo se hace delante de Dios. Se humilla de tal forma pidiendo eso, y viene el impacto de la realidad diciendo, no hay solución, no hay cambio, no hay posibilidad. Cuidado cuando nosotros tenemos en más valor a la realidad que a la fe, porque la fe puede transformar la realidad. La fe puede cambiar circunstancias que aparentemente son definitivas en la vida. Dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, qué interesante. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, interesante, oye, Jesús, aunque está hablando a esta mujer, está oyendo lo que se le dice a este hombre. Cuando este hombre se postra, se humilla delante de Jesús, Jesús no le pierde el hilo, es decir, no. A Jesús no le entretienen las cosas, no entretienen las cosas. Recuerdo una vez un niño que estaba muy enfermo con una enfermedad, muy complicado, y su mamá era enfermera. Fui a su casa a orar por ellos. La madre estaba con un dolor de espalda porque tenía que cogerlo siempre en el colo. Siempre tenía un problema de escoliosis, todo. Voy a orar por el niño y ella decía, ay, me duele. Y yo, ¿pero qué te pasa? Y dice, está en la iglesia, le podéis preguntar a ella, Mari Carmen. Dice, no, es que me duele mucho la espalda, déjame orar por ti. Y me dice, no, ora por el niño porque yo tranquila, le digo, Dios tiene para el niño, para ti, a Dios le sobra, no es que venga con un paquetito de bendición y solo se la puedo dar al niño, déjame orar por ti. Oye, increíble en aquella situación. En aquel momento el niño no sanó, pero ella sanó así, hasta el día de hoy. Y han pasado, 32, 33 años. Y fue sanada instantáneamente. Decía, ya no me duele. ¿Qué quiere decir? Que Jesús está sanando a una mujer, pero está atento a lo que le pasa a Jairo, que se había humillado delante de él. Y entonces, cuando ve eso que está, le dice, y es la palabra que tengo para ti en esta noche. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y el Señor te dice en esta noche, no temas ni de tu futuro, ni por tu familia, ni por tu sustento, ni por tus hijos. No temas si serás un buen padre, no temas si tendrás para sostener a tu familia el año que viene. Dios fue fiel el año anterior y saliste para adelante, lo va a ser el año que viene. También no temas, cree solamente. ¿Necesitas un milagro? No temas, cree solamente. Y ocurre algo. Hablamos de toque de fe. Y ahora viene otra cosa que ocurre, que Jesús genera un ambiente de fe. Y esto es esencial. ¿Qué es el ambiente de fe? Pero verso 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Los tres
que siempre estuvieron más cerquita de Jesús en todas las cosas. Jesús no deja que nadie le siga, sino sus 3 íntimos, y se va con Jairo a su casa. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio, fíjate cómo se define en el texto, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Una niña de 12 años acababa de morir. Hay un alboroto. Imaginaos esa escena cuando dice aquí que alboroto, que lamentaban mucho, que lloraban. La última oportunidad que ese maestro, ese rabí, que dicen que hace milagros por todas partes, no llegó a tiempo, la niña murió. Y él aparece justo con Jacobo, con Pedro y con Juan. Y con su papá, claro. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Reacción de la gente. Ay, gracias a Dios que vino Jesús. Es verdad, cuán equivocados estábamos. ¿Sabes qué, Jesús? ¿Tú eres tonto o qué? ¿De qué me estás hablando? ¿O no ves la realidad? ¿De qué palabras espirituales me hablas? ¿O no ves que la niña está muerta? Porque dice que se burlaban de él. Se burlaban. Era una burla. Este viene ahora a decirnos a nosotros si está muerta o no está muerta. Este viene ahora a buenas horas mangas verdes, dice aquí un refrán español, llegando tarde. Menudo. Es decir, este se burlaba de él. ¿Y qué es esa burla? Esa burla a veces aparece inconscientemente en nuestro espíritu cuando volvemos, cuando la realidad nos impacta. A Jairo la realidad le impactó, pero Jairo recibió, como veremos al final, una palabra de fe. Y Jairo dice, no temas, cree solamente. Y ahora vienen estas personas, esa multitud, que lo único que hacían era llorar, lamentar, alborotar. Y ahora, para colmo, añadían que era la burla. La burla de aquel que tenía fe. Esto es muy interesante, porque yo esto lo he visto en la iglesia. Cuando alguien manifiesta una palabra de fe, hay gente que se burla. Sí, hombre, sí. Algunos se me ríen. Ya me entendéis, ¿no? Es decir, bueno, los que no sois gallegos hablamos así los gallegos medio. Sí, hombre, sí, sí, oh, Dios, que Dios le va a hacer, Dios le va. Ya se encontrará con la realidad. ¿Pero esto qué es? ¿Aliados de quién? ¿De Dios o del mismo Satanás? La realidad ya me voy a encontrar con ella cuando me tenga que encontrar. Necesito gente que genere un ambiente de fe como Jesús hizo. ¿Qué hizo? Por supuesto hubo un toque de fe, pero ahora vamos a ver un ambiente de fe. Entonces se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. ¿A cuántos echó fuera? A todos. Es decir, no hay posibilidad de generar un milagro si el ambiente que nos rodea es un ambiente de incredulidad. Incluso cuando estaba en la sinagoga de Nazaret, muchos, oye, ya que haces muchos milagros en Capernaum, hazlos aquí también. Y dice que no pudo hacer muchos milagros, solo hacía milagros a quien sanó a todos los que se acercaban a él, porque la unción personal nunca se cancela. Los que tocaba se sanaban, pero hay una unción que es grupal, que es corporativa, y aquella congregación en Nazaret llegó a un punto de incredulidad y Jesús no pudo hacer milagros. Por eso, para poder hacer un milagro aquí, echa fuera toda esa gente que sí, que lamentaba, ay, que sí, que lloraba, pobre niña, pobre Jairo, y la mamá, oh, con lo que sufrió el día del parto, ¿no te acuerdas? Sí, todas esas cosas. Echa fuera a todos. Y fíjate el ambiente de fe. Tomó al padre y a la madre. Si hay alguien que quiere que resucite su hija, ¿quién es? El papá y la mamá. Y a los que estaban con él se toma a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y entró donde estaba la niña. Es decir, coge a 3 hombres de fe y al papá y a la mamá. Es decir, genera un ambiente de fe. Es imposible que tu fe crezca si estás en un ambiente de antife. ¿Y qué es un ambiente de antife? Aquel ambiente donde el valor de la realidad está por encima del valor de la palabra de Dios.
Era, bueno, Marcos, tú eres un inconsciente, tú no vives en la realidad. Claro que vivo en la realidad de este mundo. Pero hay algo que está sobre encima de la realidad de este mundo, que es el mundo del espíritu, que gobierna potestades. Hay cosas que se gobiernan en el mundo del espíritu que no se gobiernan aquí. Entonces se rodea de ese grupo de fe y es importante. Por eso nosotros en la iglesia tenemos grupos pequeños. Los grupos pequeños no son grupos de amiguismo ni de compañerismo, son comunidades de fe. Necesitamos rodearnos de gente que nos aliente a la fe. No que hagan un análisis exegético ahora de Marcos 5 y del milagro, no. Yo eso me leo un libro y ya me lo hago. Yo necesito un hombre que se junte conmigo y sume su fe a mi fe. Y sumes tu fe a mi fe. Porque a lo mejor yo estoy en debilidad, yo estoy en un momento difícil. Y esos dos papás, imaginaos cómo estaban. Esos dos papás como estaban, oyendo las burlas, oyendo el dolor de esa gente que se reían. ¿Cómo estarían? Pero al mismo tiempo estaban afectados por algo que Jesús le había dicho, no temas, cree solamente. Y esa lucha interior que tenían entre esos papás, de la realidad es lo que dice la gente, qué vergüenza, mi hija está muerta. Pero al mismo tiempo hay algo que el Señor me dijo, no creas. No temas, cree solamente. Por eso los grupos pequeños que nosotros tenemos no son grupos simplemente de reflexión, ese no es el asunto. Necesito hombres y mujeres, matrimonios a mi lado que me alienten a mí, Marcos, no al pastor, a mí. Que me alienten, que me inspiren. En una ocasión, y lo sabéis los que conocéis más la Biblia, un hombre paralítico, cogieron 4 amigos y lo llevaron a Jesús y no podían entrar y se subieron por el tejado y lo descolgaron. Y Jesús, al ver la fe de los 4 amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Pero cómo, Jesús? ¿Perdonas pecados sin que se arrepienta? Porque en nuestra religión las cosas tienen que suceder en un orden. Y ellos, ¿quién es este para perdonar pecados? Dijeron los escribas y fariseos que estaban allí. Dijo, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti oye, tú te sentaste aquí, te aguantas, ¿vale? Entonces, ¿cómo te llamas? Alexandre. Pues le dijo a Alexandre, levántate y anda, deja tu lecho. Pero al ver la fe de Alexandre, no. Alexandre ni ejerció la fe, 0. Ni se arrepintió de sus pecados, 0. Pero al ver la fe de otros, Jesús obró sobre él. ¿Qué quiere decir? Es necesario tener ese ambiente de fe. Yo necesito esos 4 amigos. Y yo necesito ser uno de esos 4 amigos. Entonces me llama la atención a veces que dicen, no, yo no veo eso de reunirme en grupos pequeños. ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Ser de una multitud que aprieta? ¿Y para casa? ¿O aquí a qué estamos? Porque el mundo es muy complicado. Y no porque hay el mundo, no. Es porque la realidad nos aplasta, nos golpea. Y de golpe viene una noticia, tu hija ha muerto. O estás sin empleo. O estás sin papel. Lo que sea, la noticia que fuese. En ese momento yo necesito un ambiente de fe. Generar ese ambiente de fe. Hasta Jesús lo necesitó. Por eso acordad lo que pasó en Nazaret, que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había. Había un ambiente de incredulidad en aquella sinagoga y no se podían hacer milagros. Aunque quien venía él lo sanaba. Insisto, la unción personal estaba presente. La corporativa dependía de las personas. ¿Me sigues? ¿Me explico? Ambiente de fe. Cuando vengas a la iglesia, no vienes solo a cantar o a tomar el pan y el vino. Vienes a que tu fe crezca y para que tú seas el apoyo de otros, para que cuando se encuentren en su realidad le digas, tranquilo, yo voy a orar por ti. Tranquilo, yo voy a estar contigo. Vamos a salir adelante. Yo te voy a llevar y a veces serás tú el que tiene que ser llevado. ¿Vale? Pero esos son nuestros grupos de fe. Y mira, y a un grupo pequeño de esos, todo el mundo quiere llevar a sus amigos. ¿Por qué no vienes?
Porque todo el mundo, ¿sabes qué le pasa a todo el mundo? Está pasando realidades aplastantes. Y nosotros tenemos la solución para esas personas. Nosotros no podemos ser de los que se acercan a Jairo y le dicen, tu hija ya está muerta. Nosotros tenemos que ser como Jesús, que le dice, no temas, cree solamente. Y ese es el tercer aspecto de la fe. 1, toque de fe. 2, ambiente de fe. Y 3, palabra de fe. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre, a la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, tomando la madre de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, eso es en arameo, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Se espantaron, es decir, no es espanto del Halloween, ¿vale? Es un asombro y dice, Dios mío, ¿pero esto qué es? Nosotros pensábamos que la realidad de la muerte era ya inevitable, no se podía vencer. Y de repente Jesús dice y le habla a una realidad. Dijo, Talita Kumi, es decir, levántate niña, levántate. Le habla a esa realidad. Y eso es una clave, hablar con fe a la realidad que tú estás viviendo. Y Jesús habla especialmente 2 cosas aquí. Habla, 1, a un hombre que estaba absolutamente derrotado, cuando va y dice, mi hija se está muriendo, dijo, no temas, cree solamente. Eso es una primera palabra que levanta el ánimo y que hace que este hombre, cuando le llega la noticia, cuando le llega esa noticia de que las cosas están totalmente desastrosas, este hombre es capaz de sostenerse para caminar un trayecto más en la vida y acompañar a Jesús hasta su casa y poder entrar en esa habitación con su hija. Pero también esa parte donde Jesús le habla a la realidad y le dice que cambie esa realidad. Y nosotros, en nuestra fe, también tenemos que hablar de forma diferente. Porque si nosotros creemos una cosa con el corazón, pero confesamos otra con nuestra boca, no vale de nada. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, pero sale por el hablar. 1 Corintios, Pablo le dice a los corintios, como dice en el Antiguo Testamento, creí, por lo cual hablé. La fe viene por el oír, pero la fe sale por el hablar. Es decir, no me puedes decir que eres un hombre de fe, una mujer de fe, pero tu vocabulario nos dice otra cosa. No, esto no va para adelante, esto no va a salir bien, esto no hay manera, esto. Por eso, cuando en una ocasión Jesús se está acercando ya la última semana, antes de ya la semana de la pasión donde va a morir, se encuentra con una higuera, va a coger fruto, no hay fruto, y dice, nunca más coma nadie de ti. Jamás dijo, sécate. Esas palabras no salieron de Jesús. Pero se secó. Porque la naturaleza, aunque nosotros no lo creamos, tiene oídos para oír. La naturaleza oye a los hombres y mujeres de fe que son capaces de hablar sobre ella. Por eso dice que aún la creación misma gime, dice Romanos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué espera? ¿Qué es eso? Que tú hables como Jesús hablaba al mar, dice, calla, enmudece. Y el mar le oía. ¿Cómo es posible? Dice, nunca más nadie tome fruto de ti. Y al día siguiente, cuando pasan por allí, las higueras se habían secado. Y todos dijeron, wow, se secó Jesús. ¿Cómo es posible esto? Y respondiendo Jesús le dijo, capítulo 11, verso 22. Les dijo a los discípulos, tened fe en Dios. ¿En quién hay que tener fe? ¿Vale? No hay que tener fe en lo que yo digo, no hay que tener fe en Dios. Entonces no se trata de confesión positiva, no. Porque de cierto os digo, es decir, os lo aseguro, que es lo que significa esa expresión, te aseguro, dice Jesús, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga,
le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, que está hablando Jesús aquí. Ahí tiene que haber una conexión, porque fíjate, lo vuelvo a leer para que lo veas. Dice, y cualquiera que dijere y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es decir, es muy sencillo. Jesús está diciendo, hay una conexión entre lo que creo en mi corazón y lo que digo con mi boca. Cuando esas dos cosas se unen, creo esto y lo proclamo, ahí se libera una palabra de fe sobre una realidad que parece un imposible. ¿Para qué seguir proclamando lo que ya todo el mundo proclama? Que no vas a salir para adelante, que no te va a ir bien en la vida, que no sé qué, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Que no vas a tener empleo, que no vas a tener salud, que no vas a encontrar un hombre, que no vas a encontrar una mujer, que no vas a tener un hijo. ¿Esto qué es? Dice Jesús, la clave para hablar está en lo que crees. Por eso aquella mujer dijo, cuando oyó, creyó y tocó el borde de su manto. Y Jesús dijo, wow, salió poder de mí. Alguien ha entendido esto. Alguien ha comprendido esto. Entonces la palabra de fe, esa palabra profética de fe que le habla a la niña resucita. Y quedaron todos espantados, porque hubo un ambiente de fe que ya se fue preparando previamente con un toque de fe, porque Jairo vio el milagro. Por eso yo os hablaba al principio de que los milagros producen un ambiente de milagros. Jairo ve el milagro de la mujer. Jairo recibe una palabra de fe, no temas. Jairo recibe la noticia de que esto ya no hay nada que hacer, pero Jairo va con Jesús a su casa. Aún hay esperanza cuando tú recibes una palabra de fe. ¿Por qué te digo esto? A ver cómo lo digo. A veces uno no encuentra palabras para expresar lo que hay en el corazón. Hermanos, nosotros en Lugo, venís a la iglesia, es una iglesia tremenda, grande, una iglesia en total y completo crecimiento. Estamos viendo milagros, estamos viendo provisión. Es decir, la semana que viene vamos a hacer literalmente un culto de milagros por la mañana, porque tenemos tantos milagros que contar. Y quiero que la gente se entere. Pero nosotros no llegamos allí así. No estamos ahí porque un día, de repente, ¡pum!, hay cientos de personas congregándose. No es ese el asunto. También fuimos un grupo como vosotros, en un local como este. Igual. Teníamos un poquito más de espacio para los niños, eso sí. Pero lo mismo, yo creo que más o menos igual. Un poquito más alargado, más estrecho, pero el mismo cuento. Pero aquel grupo de jóvenes que éramos solteros, teníamos una convicción que era la pasión que teníamos por Dios y lo que Dios nos había hablado. Creíamos, siendo 20, que éramos 2000. No se edifica una obra sobre la realidad. Ninguna obra se edifica sobre la realidad, sino sobre la fe. Por eso, antes de pensar en dar pasos de la visión, de construir, necesitamos generar un ambiente de fe en esta congregación que crea en lo imposible. Y mirar, lo que yo predico, me lo creo. No soy simplemente un predicador de cosas bonitas, pues salgo fuera y digo, si fuera verdad sería estupendo. No, eso no es el cuento. Uy, si fuera verdad sería precioso, ya que bien predica, pero si fuera verdad mejor. No. A lo mejor me muevo, no me tengo que mover o algo así. Bueno. Necesitamos generar un ambiente de fe
donde entonces Dios se pueda mover con una palabra de fe. Donde no negamos la realidad, porque eso sería de estúpidos. La niña murió. Vaya, se murió. No negamos la realidad. La mujer llevaba 12 años enferma. Vaya, si llevaba enferma. No negamos la realidad, pero nosotros no nos burlamos de la fe. Creemos que si Cristo viene puede actuar sobre la realidad y transformar cualquier realidad. Y fíjate, hubo 2 milagros ahí, 2. Uno en una mujer mayor, 12 años enferma, y en una niña, 12 años de edad. Las 2 padecieron o tenían 12 años. Nos está hablando de una generación ya mayor que se agotó, que se cansó, que ya hizo todo lo que tenía que hacer para el Señor, que a lo mejor dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya gasté mi tiempo, mi esfuerzo, pero también habla de una generación joven que muchos parece que están muertos por las circunstancias y ya nadie las apasiona. Les hablas de ser pastor o de ser misionero, nada les mueve, nada les toca, porque hay como una muerte espiritual. Y a los 2 Dios quiere tocar. A los que ya llevan más tiempo, como la mujer, pero que ya han dicho, con apretar a Jesús me conformo. Pero también quiere tocar una generación más joven, que su pasión por Cristo tal vez esté muerta. Sí, está en la casa, pero hay que resucitar esa pasión. Hay que resucitar esa vida en Cristo. Necesitamos, como esos 3 que están ahí en la penúltima fila, jóvenes. Bueno, no estoy menospreciando a nadie más y diga, yo no soy joven, ya me lié, ya gané enemigos para siempre. Espero que me entendáis, ¿vale? No me quiero buscar enemigos, sí, menos enemigas. ¿Por qué no creer? Yo no sé si hoy te has venido, porque yo quiero esas 2 cosas. Una es hablaros a los que lleváis más tiempo. Hay un toque de Dios para tu vida. Hablaros como iglesia, necesitáis generar un ambiente de fe para que cuando venga una realidad aplastante lo encontréis aquí, ese ambiente de fe. Pero necesitáis una palabra de fe para hablarle a vuestro imposible. Y yo no sé qué imposible tienes tú. Lo conozco a cada uno de vosotros. Pero ¿por qué no orar ahora y desatar una palabra de fe sobre ese imposible? Y no hace falta que me lo cuentes, pero vamos a actuar y orar en fe. ¿Amén? ¿Lo crees? Pues ponte de pie. Yo simplemente quiero llevarte a un punto. Si tú estás necesitado o necesitada, pues no hace falta que mires a nadie, te miras a ti mismo y ya está. Si estás necesitada o necesitado de un milagro, cualquiera que sea, tú lo conoces. Yo te voy a pedir que hagas un acto muy simple, muy sencillo, que es para poder orar por ti, que levantes tu mano allí donde estás. Puede ser un milagro de salud, de provisión, necesitas papeles, necesitas una casa, yo qué sé. Por una familia que no está aquí, está lejos. Pues tú necesitas que algo ocurra en tu vida. Levanta tu mano, sin temor, no tienes por qué. Levanta tu mano y diga, aquí estoy, yo necesito ese milagro. Porque esa mano extendida es un símbolo de que quieres tocar el manto del Señor. Quieres tocar el manto del Señor. Y la palabra de Dios, cuando se desata, genera un ambiente de fe para creer. Y ahora vamos a desatar una palabra de fe en el nombre de Jesús. Padre, mira estas manos levantadas a ti, que necesitan un milagro de ti, Señor. En el nombre de Jesús.
te pido que concedas el milagro que necesitan. Sea de salud en el nombre de Jesús, que venga el milagro completo y total sobre el cuerpo, sobre cada célula de las personas que estamos levantando delante de tu presencia. En el nombre de Jesucristo, haz un milagro, Señor. Que la realidad no aplaste nuestra fe, sino que nuestra fe pueda creer lo que cree nuestro corazón y declarar lo que cree nuestro corazón. Declaramos que tú eres poderoso y que sanas a los enfermos. En el nombre de Jesús recibimos la sanidad y recibimos el milagro de la salud en el nombre de Jesús. Oro por milagros de provisión económica. Oro por empleo. Tu palabra dice que no he visto a justo desamparado, ni hijo de un justo que mendigue pan. Oro para que cada casa y cada familia de la iglesia tenga provisión de lo alto. Haya sustento y abrigo. Haya una provisión justa. Y no me importa que haya papeles o no haya papeles. Tú puedes proveer lo imposible, Señor Jesús. Y cualquier otro milagro, Señor, de que están pidiéndote mis hermanos delante de ti. Cualquier otro milagro te sea